Génesis capítulo 4. Desde todos los tiempos, los hombres se han obsesionado en conocer el origen de la humanidad. Y su necedad ignorante los ha llevado a buscar por caminos equivocados este origen. Fue en el siglo XVIII cuando se dio mucho auge a la necesidad de este conocimiento, de cómo los hombres ansiaban conocer el inicio de la humanidad, el origen de la humanidad. Y fue tal ese auge que se formó una rama de la arqueología llamada la antropología. La antropología quiere decir el estudio del hombre. Y esta rama se hizo con el objeto de dedicarse a buscar el inicio de la raza humana, así como también la cultura, cómo había iniciado esa cultura en el cual había tanto maldad como bondad en el ser humano. Esa era la intención del estudio. Pero el punto cúspide de esta cruzada fue se dio con el famoso naturista Charles Darwin y con su libro El origen de las especies. En este libro, El origen de las especies, se hacía énfasis sobre la teoría de la evolución. Esta es la teoría que nos dice que todos los seres vivos han ido evolucionando a través del tiempo, que todos los seres vivos se formaron a partir de seres inferiores para irse haciéndose cada vez más complejos. Probablemente ustedes han escuchado esta teoría de la evolución, cómo dicen que todo se inició con una explosión, el Big Bang, una célula fue transformándose y esa célula dio origen a todas las especies, plantas, animales, todo tipo. Esto dio lugar a que los antropólogos buscaran los rastros de los seres humanos, no en humanos, sino más bien en especies subhumanas. Y comenzaron a buscar, junto con los arqueólogos, comenzaron a buscar evidencias de esa teoría que ellos tenían y comenzaron también a encontrar esqueletos supuestamente de antecesores de los seres humanos. Pero estos esqueletos que encontraban más bien tenían características simiescas, o por decirlo de otra manera, changos. Eran esqueletos de seres que parecían changos. Y eran los que ellos decían que eran los antecesores de los hombres. Uno de esos esqueletos, quizá de los más famosos, fue encontrado el 24 de noviembre de 1974 en una región de Etiopía. Y a este esqueleto era parte de un esqueleto, no era un esqueleto completo, era el cráneo y algunos huesos. Le llamaron Lucy. Quizá han escuchado ustedes hablar de él. Y este nombre se lo pusieron por dos razones. Una de ellas era porque ellos decían que se trataba de una mujer, o más bien de una hembra, porque era una especie más bien animalesca. Y la segunda razón, se dice, del nombre de Lucy, era que porque en el momento en que lo descubrieron los arqueólogos, estaban escuchando una canción del grupo de los Beatles llamado Lucy en el cielo con diamantes. Era la razón por la que ellos le ponen así. Pero además de todas estas características simpáticas, a Lucy también le dieron una antigüedad de 3 millones de años. Era lo que los antropólogos concluyeron, que este ser vivió aproximadamente 3 millones de años atrás. Sin embargo, todo este quebradero de cabeza de los antropólogos se lo hubieran podido evitar si fueran más sabios y leyeran las escrituras. Ellos pudieran lograr entender que la raza humana no comenzó hace 3 millones de años, no vino de una evolución,
No vino como de acuerdo al origen de las especies de Charles Darwin, por una evolución, por una selección de la naturaleza. Los antropólogos, si leyeran la Biblia, se darían cuenta de que la raza humana comenzó con Adán y Eva y no hace millones de años, sino tan solo 6,000 años. Y que además no hemos evolucionado y no provenimos de changos. Dios hizo a Adán y Eva, hombre y mujer, con las mismas características que hoy tenemos. Nosotros no hemos ido evolucionando, hermanos. El ser humano es el mismo desde que Dios lo creó. Se ha ido acumulando experiencias, ha ido desarrollando ciencia, pero no ha evolucionado. Fue en esta pequeña familia formada por Adán y Eva y en sus hijos Caín y Abel que se mostró lo que sería la humanidad en todos los tiempos. Los antropólogos pudieron haber encontrado también el origen cultural del bien y del mal si estudiaran las Escrituras y se dieran cuenta que en esta familia de Adán, Eva, Caín y Abel, se encontraban las bases culturales de lo que ellos llamarían el desarrollo del bien y del mal. Porque así como en Adán estuvo representada toda la humanidad, así también en sus hijos Caín y Abel cayó la representación de la simiente de Satanás y de la simiente de la mujer que Dios había profetizado en Génesis 3:15. En Caín y Abel se demuestra la iglesia y el mundo. Se demuestra también los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se demuestra los hombres piadosos y los hombres impíos, los creyentes y los incrédulos, los salvos y los perdidos, los santos y los pecadores. Toda esa diferencia que existe en la humanidad estaba representada y cayó representada en ese mismo momento, en ese mismo instante de la historia, en ese instante del tiempo, en la época de Caín y Abel. Y estas dos líneas separadas de hombres son las que han corrido y seguirán corriendo hasta el fin de los tiempos. Y todo esto, hermanos, se inició en aquel evento narrado en Génesis capítulo 4. Acompáñenme a sus Biblias en Génesis capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1, únicamente del versículo 1 al versículo 5. En esta mañana vamos a estar considerando únicamente estos versículos, del versículo 1 al versículo 5, y la predicación se va a llamar Cristo en la ofrenda de Abel. Esa va a ser la predicación. Recuerden, hermanos, que estamos viendo nuestra serie de Cristo a través de la Escritura y vamos a ver cómo en esta ofrenda ofrecida por Abel está Cristo, aparece Cristo. Dice Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos has dejado. Te damos gracias porque por medio de ella podemos nosotros conocer a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que Él es el creador de todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio, el fin. Y que toda la Escritura nos habla de Él porque Él es aquel Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para el perdón de nuestros pecados.
Danos, Señor, en esta mañana de tu Espíritu Santo para poder recibir tu palabra y de esa manera, Señor, glorificarte. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra conoció es una traducción al español del verbo hebreo yadá, que quiere decir conocer. Esta palabra tiene una gran variedad de sentidos y todo depende del contexto en el cual se esté usando, que es el contenido a lo cual se refiere la palabra conocer. Puede significar, la palabra conocer dentro de la Escritura puede significar tener una relación muy íntima con alguien. Inclusive puede significar también una relación tan íntima que puede haber un cuidado muy especial por alguien también. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, Dios le dice al pueblo de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y aquí se utiliza también la palabra yadá, la palabra conocer. Esto no quiere decir que Dios no conocía a las demás naciones, porque Dios conoce todo. Lo que aquí se refiere es que Dios únicamente tuvo con Israel esa relación de intimidad y cuidado, la cual no tuvo con los demás pueblos. Pero en el versículo 1 de Génesis 4 que estamos considerando, la connotación de la palabra yadá o conocer se refiere a una relación íntima entre un hombre y una mujer. Conocer en la Escritura, en este contexto, se refiere a eso, a una relación sexual entre un hombre y una mujer. Dice, conoció a Adán a su mujer, quiere decir que tuvo relaciones con ella. Esta misma palabra la encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a una misma situación. Decía, el esposo conoció a su esposa y nació su hijo. Esa era una de las connotaciones que es la palabra conocer. Pero también en el Nuevo Testamento podemos encontrar la palabra conocer, pero ya en el Nuevo Testamento está en el griego la palabra ginosko. Eso es conocer, ginosko. Pero tiene el mismo significado también y es aplicada de acuerdo al contexto también en el que se está tratando. En Lucas capítulo 1, versículo 34, cuando el ángel se le aparece a María y le dice que va a tener un hijo, ella le contesta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella lo que le está diciendo al ángel se está refiriendo a que es una mujer virgen que no había tenido ninguna relación con un hombre. Por eso dice, no conozco yo varón. Y en Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra aquí, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, se refiere a que José no tuvo relaciones con María, sino hasta después que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero María no fue virgen permanente, como se dice en algunas religiones. No entiendo yo y no es comprensible cuál es el caso de decir que María fue una virgen permanente cuando la Escritura nos habla de que tuvo relaciones con José y tuvieron hijas y tuvieron hijos. A María no le causa ningún perjuicio, por el contrario, era una mujer escogida, elegida por Dios para que por medio de ella naciera nuestro Señor Jesucristo. Fue una gran virtud en ella, fue un gran privilegio, pero también el que se hubiera desarrollado como una mujer también era un privilegio para una mujer, porque la Escritura así lo dice. Así que esta palabra entonces
se refiere, en este contexto que estamos viendo de Adán y Eva, se refiere a que tuvieron relaciones. Eso era para lo que Dios había creado también ellos, para que se multiplicaran. Y la única manera de multiplicarse es habiendo una relación entre un hombre y una mujer. Así que dice la Escritura que Eva tuvo relaciones con Adán y concibió. Dice la Real Academia Española de la Lengua, define concebir como empezar a tener un hijo en el útero. Eso se refiere a concebir, comenzar a tener un hijo en el útero. Y esto, hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos esta definición, porque la vida de un niño comienza desde el mismo instante. Por eso dice la definición de la Real Academia, empezar a tener. Desde el mismo instante en que la célula masculina, el espermatozoide, fecunda al óvulo femenino, ahí se forma la vida de un ser humano. No al mes, no a los 2 meses, no a los 3 meses, desde el mismo instante en que se fecunda, y es a lo que la ciencia le llama embrión. Un embrión. Un embrión ya no es un ser unicelular. Un embrión ya es un ser que se ha formado de 2 células diferentes, y ahí se está formando ya la vida. Ya es un ser que tiene vida propia desde el mismo momento de la concepción. Dice el Salmo 139, 16, el salmista, hablando extasiado de la manera en cómo Dios lo formó, exclama y dice: mi embrión vieron tus ojos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que es concebido, Dios ya tiene destinado para él un propósito, porque ya Dios ya lo considera como una vida. Y es por eso, hermanos, que la interrupción del embarazo en cualquier etapa del niño en el útero materno es considerado por Dios como un asesinato. No a la primera semana, no 2 semanas, no 3, sino desde el momento de la concepción. Y esta práctica debería de estar prohibida en todo el mundo, porque es una práctica, es una actividad demoníaca. Es una verdadera aberración que se promulguen leyes autorizando la muerte de estos niños en cualquier etapa de su vida. Pero también quienes lo cometen o lo promueven son condenados como homicidas de parte de Dios. Todo este tipo de leyes promulgadas, hermanos, todavía la gente se pregunta, ¿por qué Dios nos castiga mandándonos tantos desastres? La gente mejor debería de decir, gracias a Dios que es misericordioso y no nos castiga como merecemos por toda la maldad que se está acumulando en el mundo. Dios ha sido misericordioso y paciente, y por eso no nos ha destruido, como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dice la Escritura, concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre Caín significa obtener. Y aunque Eva lo dio a luz con dolor, que era la consecuencia del pecado que habían cometido, sin embargo había un gozo en ella. Había un gozo, como cualquier madre tiene gozo cuando nace su niño. También en Eva había un gozo por ese niño que nacía, pero también tenía un gozo porque tenía la esperanza de que su primer hijo, fuera aquella simiente prometida en Génesis 3:15. ¿Recuerdan cómo le promete Dios? Les dice, la simiente de la mujer te destruirá la serpiente. Así que Eva tenía esa esperanza de que ese niño que Dios le daba, por eso el nombre de Caín, porque lo obtuvo de parte de Dios. Ella tenía la esperanza de que su primer hijo fuera aquella simiente prometida que revocara los efectos de la caída. Adán y Eva habían sentido ellos muy duramente aquellos efectos de su caída,
porque ellos habían visto la gloria de Dios, vivían en la gloria de Dios. Así que esta esperanza de Eva que tenía sobre su hijo Caín, la hacía a ella regocijarse en él, porque ella esperaba que en ese niño los redimiera de su condición y los llevara nuevamente a tener esa relación de amistad con Dios. Y de ahí el significado del nombre que adquirido, obtenido por la voluntad de Dios. Sin embargo, Eva estaba equivocada, porque su primer hijo no sería aquel hijo del hombre que los reconciliaría con su Creador, sino por el contrario, Caín sería el primer hombre contaminado por la simiente de la serpiente. Todo lo contrario a lo que Eva esperaba, resultó ser Caín. Dice la Escritura que ella volvió a tener otro hijo al cual llamaron Abel, que quiere decir frágil, ligero, efímero, vano, pasajero. Y en este punto dice el comentarista del siglo XVII, Matthew Henry, refiriéndose al nombre impuesto a Abel, dice lo siguiente: cuando Eva pensó que había obtenido la simiente prometida en Caín, estaba tan ilusionada con esa posesión que su otro hijo le resultaba una vanidad para ella. Por eso el nombre Abel. No tenía mucho valor. Ella estaba enfocada en aquel hijo al cual ella pensaba que los redimiría. Sigue diciendo el comentarista: esto mismo le sucede a todos aquellos que tienen una porción de Cristo y que hacen de Él su todo. Para ellos todas las demás cosas les parecen vanidad. Fin de la cita. Eva tenía tanta ilusión en Caín que para ella era su todo. Así como para nosotros cuando conocemos de Cristo, Cristo ya es nuestro todo. Y todas las demás cosas parecen vanidad. Así para Eva, por eso el nombre que le pone Abel. Dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La Escritura no nos dice cuál era la diferencia de edades entre un hermano y otro. Hay algunos que piensan que pudieron haber sido hermanos gemelos, dado que la Biblia no nos hace una referencia de tiempo. Sin embargo, es más común pensar que sí había cierta edad entre uno y el otro. Lo que sí nos dice la Escritura era que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra, como dice aquí el versículo. De acuerdo a este relato de la Escritura, Abel comenzó primero su llamamiento. Dice primeramente, Abel fue pastor de ovejas. Y es probable que en este llamamiento Caín hubiera sido atraído y hubiera sido ya entonces él el labrador de la tierra. Sin embargo, es muy probable, hermanos, que nosotros pudiéramos pensar que Abel eligió esta tarea de pastor de ovejas porque esto le favorecía, era más espiritual. Esta labor tendía a proporcionarle un sentido más espiritual porque favorecía a la contemplación y a la devoción. Esta actividad la vemos regularmente en las Escrituras, en aquellos hombres que tuvieron una comunión con Dios. Estar alejados en el campo, lejos del bullicio de las ciudades o en su relación con otras personas constantemente, les favorecía para tener ellos un tiempo en la meditación y tener también un tiempo en su relación con Dios. David y Moisés cuidaban ovejas y en su soledad conversaban con Dios, como lo hemos visto también en la Escritura. Y así es, hermanos, como nosotros deberíamos procurar ser. Y no me refiero a buscar trabajos en los cuales nosotros tengamos el tiempo para la contemplación, porque no hay trabajos que nos puedan llevar a eso. Ya no hay, al menos no en las ciudades.
No hay trabajos que nos permitan tener el tiempo para estar en contemplación o meditación. A lo que me refiero es a que debemos de elegir aquellas actividades que sean más provechosas para nuestras almas. Entre menos nos expongamos a la tentación y al pecado, más oportunidades tendremos de servirle a Dios y a gozar de Él. Esas son las actividades que nosotros deberíamos tomar más. Aprovechar nosotros bien el tiempo, no desperdiciándolo en cosas vanas y ociosas que no nos traen ningún provecho. Busque, hermano, busque, hermana, estar alimentándose constantemente de la palabra de Dios y buscar acrecentar su vida espiritual. En lugar de buscar cosas, actividades que nos estén llevando siempre a tener pensamientos vanos, debemos de buscar siempre tener una mejor relación con Dios. Dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Existen elementos suficientes en la Escritura que nos indican que Adán les había dado las instrucciones a sus hijos, aquellas instrucciones precisas de la manera en que tenían que llevarse a cabo la adoración religiosa a Él. Y estas instrucciones, esta adoración consistía en sacrificios de sangre, que aunque no podían restaurar la perfección de las cosas, sí serían una sombra de aquellos bienes venideros. Desde ahí, hermanos, desde ahí Dios ya le había dado instrucciones precisas a Adán en la manera en cómo tenía que llevar a cabo su relación con él, con Dios. Porque eso serían la sombra, como dice la Escritura, de los bienes venideros, de todo lo que habría de venir. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Así que seguramente Adán había transmitido a sus hijos lo que se requería para adorar a Dios. Y nosotros podemos saber esto porque Abel ofreció su sacrificio por fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y decimos que Adán transmitió a sus hijos la manera en que se debía de adorar a Dios, porque ese tipo de fe, como la de Abel, no se alcanza por conocimiento propio. Nadie puede aprender a Dios a adorar correctamente por sí mismo, a no ser porque escuche la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tampoco la fe se puede ejercer por voluntad propia. Nadie puede decir, yo tengo fe, si no es porque ha recibido ese don de parte de Dios. Porque Dios es el que da la fe a cada persona que Él quiere y en el momento en que Él así lo desea. Nadie puede decir yo tengo fe si esa fe no ha sido obsequiada por Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que la fe es don de Dios y que esa fe no la da porque alguien lo merezca, sino únicamente porque a Él le place hacerlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Escritura. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la fe que Dios nos da. La fe Dios la da únicamente a aquel a quien quiere darla.
Dice la Escritura que Caín se presentó con una ofrenda del fruto de la tierra y Abel trajo lo mejor de su rebaño. Pero Dios vio con desagrado la ofrenda de Caín y con agrado la de Abel, tanto a Abel como a su ofrenda. Y aunque se ha especulado mucho en decir que Caín no fue del agrado del Señor porque presentó lo peor de la cosecha y que por eso no le agradó, lo cierto es que son varias las razones que nos llevan a considerar por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín. Primeramente podemos ver que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín por su carácter malvado, porque Caín, como vamos a ver más adelante, era una presa muy fácil del pecado. También vamos a ver más adelante cómo Caín era hipócrita y era traicionero. Y fue debido a ese carácter que su corazón al momento de ofrendar no era recto delante de Dios. Proverbios 21:27 dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. No hay un sacrificio que se presente a Dios que sea agradable a Él si se ofrece de mala manera, si se ofrece con maldad. Y tenemos nosotros dentro del pueblo de Dios muchos Caínes. Hay quienes están en las iglesias solo por costumbre, por una costumbre que se les ha ido formando a través del tiempo porque la adquirieron de sus padres y han seguido asistiendo de esa manera. Hay otros que lo hacen también, que asisten a la iglesia como una manera de socializar o de entretenerse. También hay otros que se acercan al Señor únicamente por el qué dirán, para que no hablen mal de ellos. O hay otros que alaban con sus labios al Señor y que parece que son entregados al servicio de la iglesia, pero su corazón no es recto delante de Dios. Esas son ofrendas que Dios no acepta, que Dios desprecia. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En segundo lugar, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín porque no era el tipo de ofrenda para el sacrificio que Dios había ordenado. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que, hermanos, nadie puede andar inventando formas de adorar a Dios. Dios ha dejado muy claramente establecidas cuáles son esas maneras de adorarlo. Y para eso se tiene que tener discernimiento y estudiar las Escrituras para ver cuál es la manera que Dios ha determinado que se adore. Las formas de adorar en el Antiguo Testamento eran únicamente formas o figuras de lo que sería el Nuevo Testamento. Veíamos en la mañana nuestro estudio de la confesión acerca de cómo las leyes civiles se habían ya derogado, algunas leyes civiles, porque eran únicamente formas de lo que sería ya cuando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna iglesia cristiana sacrificaría animales para el perdón de pecados, porque yo creo que todos entienden que eso era únicamente una figura del sacrificio que haría Cristo. Espero que así sea. Pero entonces podemos preguntarnos por qué las iglesias toman formas de adoración del Antiguo Testamento y las implementan en sus iglesias, como las danzas, los gritos de júbilo, el toque de instrumentos antiguos como el shofar, las vestimentas judías, las fiestas judías que muchos celebran, cuando claramente la Escritura nos dice que todo ese tipo de celebraciones y de adoración han quedado obsoletas. Ya no las vemos en la iglesia del Nuevo Testamento.
Por el contrario, el apóstol Pablo decía que en las iglesias no debía de haber desorden, que es lo que ocasiona todo ese tipo de costumbres que ya no son válidas para el Nuevo Testamento. Tenemos que ser maduros en nuestra forma de pensar, como dice el apóstol Pablo, y dejarnos de fábulas. La adoración en una iglesia debe de basarse principalmente en la predicación de la palabra de Dios de manera sana. Y cantos que no promuevan la carne y que no promuevan tampoco el desorden en las iglesias. Eso es lo que demanda. Estamos en una nueva época, estamos en un nuevo pacto que vino a establecer Cristo. Y en tercer lugar, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín porque no la hizo con fe. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El sacrificio de Caín no iba acompañado de un arrepentimiento de sus pecados. Su confianza estaba puesta en sí mismo. Él no iba con la intención de que sus pecados fueran perdonados, sino únicamente presentaba la ofrenda quizá como una costumbre nada más. O quizá únicamente como una manera de agradar a su padre Adán, que seguramente les instruyó en esas costumbres, pero no iba con esa ofrenda de arrepentimiento. La confianza iba puesta en él mismo. Era como aquel fariseo que se justificaba y se gloriaba en su persona y en lo que él podía hacer por él mismo y no en la misericordia y el perdón de Dios. Y esto, hermanos, es lo que hace un legalista. Un legalista que cree que por sus obras será justificado. Usted, hermano, no debe de confiar en que puede ser justificado porque asista a la iglesia. Tampoco confíe en que su justificación será un premio porque da ofrenda. Ni tampoco va a ser justificado por la manera en que cómo se vista. Ni como un premio porque tenga algún ministerio dentro de la iglesia. Estas cosas, si bien tienen cierta validez, como dice el apóstol Pablo, claro que tienen cierta validez, no es para una justificación. Usted va a ser justificado por la manera en que llegue arrepentido de su pecado a los pies de Cristo y por la entrega que haga de usted mismo a Él, pero con todo su corazón, con corazón limpio. Debemos cuidarnos de esto, hermanos, porque el corazón es muy engañoso y nos puede estar haciendo creer que nosotros somos salvos por estar haciendo obras. Eso es legalismo. Así que Dios no vio con agrado a Caín y a su ofrenda, pero sí vio con agrado a Abel y lo que Abel le ofreció. Y la razón por la cual vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda fue porque lo hizo de la forma en la que Dios lo había demandado. Y porque además lo hizo con la fe puesta en su voluntad y en la gloria de Dios y no en su persona ni en los méritos que él pudiera lograr por él mismo. Dios había puesto en el corazón de Abel la fe para creer que ese sacrificio que hacía de sangre significaba la promesa del Redentor que había de venir y que era el Redentor tan ansiosamente esperado desde el principio de los siglos. Abel sabía que el sacrificio de aquel cordero era únicamente la sombra del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y nosotros lo sabemos porque Abel lo hizo con la fe, y la fe es únicamente la fe puesta en Cristo. Y es por eso que en Hebreos 11:4 nos dice que Dios lo declaró justo a Abel. No era que Abel era un hombre justo,
era que Dios lo había declarado justo, Dios lo había justificado porque él sabía, había puesto su esperanza en que lo que estaba haciendo reflejaba únicamente aquella obra que haría el Redentor en su venida. Él vio, hermanos, Abel vio prácticamente el sacrificio que Cristo haría para la remisión de nuestros pecados. Porque esa es la fe. Esa ha sido la fe en todos los tiempos. En todos los tiempos, desde el inicio, desde la caída del hombre, siempre la fe fue puesta en aquel Redentor que vendría. Porque no hay otra manera en que las personas puedan ser salvas sino por esa fe. Y por eso Abel tenía toda esa fe depositada en aquel sacrificio que hacía de aquel cordero, porque ese era el sacrificio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, nadie se ha salvado de otra manera que no sea por medio de creer en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Caín se perdió por creer que podía hacerlo en sus fuerzas. Y así como él, mucha gente se está perdiendo porque es engañada por Satanás para creer lo mismo que Caín creyó. Así que, hermanos, es nuestra obligación llevar el evangelio a todas aquellas personas que han sido veladas, que tienen velado el entendimiento de parte de Satanás, y roguemos a Dios para que tenga misericordia de sus vidas y que les dé ese regalo de la fe para creer en Jesucristo y de esa manera puedan obtener la salvación. Vamos a orar, hermanos.